ofrece una revisión de los mecanismos de acción y el espectro antibacteriano de los antibióticos usados con mayor frecuencia, así como los mecanismos más comunes de resistencia bacteriana. Una terminología apropiada para la exposición se resume en el cuadro 21. En el año 1935 fue importante en la historia de la quimioterapia de las infecciones bacterianas sistémicas, aunque ya antes se había empleado antisépticos tópicos para prevenir el crecimiento de microorganismos. Las infecciones bacterianas sistémicas no respondían a ningún agente disponible. En aquel año se demostró que el colorante rojo Protozin confería protección a los ratones frente a la infección estreptocócica sistémica y tenía efectos curativos en los pacientes afectados por este tipo de infecciones. Pronto se comprobó que el Protozin se metaboliza en el interior del organismo para liberar beta-aminobencenosulfonamida y sulfanilamida, cuya actividad antibacteriana se confirmó más tarde. Estas observaciones relativas a la primera sulfa iniciaron una nueva era en la medicina. Finalmente se descubrió que determinadas sustancias antibióticos sintetizadas por microorganismos inhibían el crecimiento de otros microorganismos. Alexander Fleming refirió por vez primera la inhibición de la multiplicación de los estafilococos por el moho penicillium. Preparó un concentrado a partir de un cultivo de ese hongo y demostró la notable actividad y ausencia de toxicidad del primer antibiótico, penicilina. Posteriormente, en los años 40 y 50 del pasado siglo, se descubrieron la streptomicina y la tetraciclinas, y este hallazgo se siguió con rapidez del de otros aminoglucósidos, penicilinas, semisintéticas, cefalosporinas, quinolonas y otros antimicrobianos. Todos ellos ampliaron notablemente el espectro de enfermedades infecciosas que se podían prevenir o curar. A pesar de la rapidez con que se han introducido nuevos agentes quimioterápicos, las bacterias han demostrado una notable capacidad para desarrollar resistencia a esos fármacos. La terapia antibiótica no representa el método de curación mágico para todas las infecciones, si bien constituye un arma importante contra las enfermedades infecciosas. Es preciso reconocer que la resistencia a los antibióticos no es predecible en un gran número de casos, por lo que el médico debe basarse en su experiencia clínica para la selección inicial del tratamiento empírico. Las directrices para el tratamiento de las infecciones causadas por microorganismos específicos se exponen en distintos capítulos de este texto. Los resultados de las pruebas de sensibilidad antimicrobiana in vitro tienen valor para seleccionar los agentes quimioterápicos activos contra el agente etiológico de la infección. Se ha trabajado intensamente para estandarizar los métodos utilizados y mejorar el valor pronóstico y clínico de los resultados. A pesar de estos esfuerzos, las pruebas in vitro son simplemente un reflejo del efecto de los antibióticos frente a microorganismos en condiciones de laboratorio. La selección de un antibiótico y su efecto en el paciente se ven influidos por una variedad de factores relacionados entre sí, entre los que se encuentran las propiedades farmacocinéticas del fármaco, la toxicidad, la enfermedad y la situación clínica general del paciente. Las figuras resumen respectivamente los mecanismos básicos de acción antibiótica y los puntos donde actúan los distintos antimicrobianos. Inhibición de la síntesis de la pared celular. Mucho del mecanismo más frecuente de actividad antibiótica es la interferencia con la síntesis de la pared celular bacteriana. Casi todos los antibióticos dotados de este mecanismo de acción se clasifican como betalactámicos, por ejemplo, penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenémicos, monobactámicos e inhibidores de la beta-lactamasa, debido a que comparten una estructura común de anillo beta-lactámico. Como ejemplos de otros antibióticos que interfieren en la síntesis de la pared celular bacteriana cabe citar vancomicina, bacitracina y antimicobacterianos como isoniazida, etambutol,
cicloserina y etionamida. Esta es la figura donde vemos los puntos básicos de actividad antibiótica. Inhibición o alteración de la síntesis de la pared celular, beta-lactámicos, vancomicina, isoniazida, etomutol, cicloserina, etionamida, bacitracina, polimixina. Antimetabolitos, sulfonamidas, dapsona, trimetoprim, ácido paraminosalicílico. Síntesis de proteínas del ribosoma 3 y 30S, aminoglucósidos y tetraciclinas. Síntesis de proteínas del ribosoma 50S, clorfenicol, macrólidos, clindamicita, linesolida, quinopristina, dalfopristina. A nivel de la replicación del ADN, quinolonas, metronidazol, clorfacimina, y de la síntesis de ARN, rifampicina y rifabutina. Antibióticos beta-lactámicos. El principal componente de estructura de la pared celular bacteriana es la capa de peptidoglucano. La estructura básica es una cadena de 10 a 65 residuos disacáridos formados por moléculas de N-acetilglucosamina que alternan con moléculas de ácido N-acetilbunámico. Estas cadenas se entrelazan entre sí mediante puentes peptídicos que confieren a la bacteria una cubierta rígida. Unas enzimas específicas pertenecientes a una gran familia de serinas proteasas catalizan la formación de las cadenas y los puentes, por ejemplo transpeptidasas, transglucosilasas, carboxipeptidasas. Estas enzimas reguladoras se denominan proteínas de unión a la penicilina, PPP, debido a que se pueden unir a los antibióticos beta-lactámicos. Cuando las bacterias en proliferación se exponen a estos antibióticos, el fármaco se une a unas PPP específicas de la pared bacteriana celular e inhibe la formación de puentes entre las cadenas de peptidoglucano. A su vez, este proceso activa ciertas autolisinas que secretan la pared celular y originan la destrucción celular. Por tanto, los antibióticos beta-lactámicos generalmente actúan como fármacos bactericidas. Las bacterias adquieren resistencia a los antibióticos beta-lactámicos a través de 3 mecanismos generales: evitando la interacción entre el antibiótico y la molécula diana de PPP, modificando la unión del antibiótico a la PPP, hidrolizando el antibiótico mediante beta-lactamasa. El primer mecanismo de resistencia tan solo está presente en bacterias gram negativas, especialmente en el género Pseudomonas. Evita la interacción entre el antibiótico y la molécula diana de PPP, ya que disponen de una membrana externa que recubre la capa de peptidoglucano. La penetración de los antibióticos beta-lactámicos al interior de los bacilos gram negativos requiere el paso a través de los poros situados en la membrana exterior. Los cambios en las proteínas porinas que forman la pared de los poros pueden modificar el tamaño o la carga de estos canales e impedir el paso del antibiótico. Igualmente, la resistencia puede aparecer como consecuencia de una modificación del antibiótico beta-lactámico que se unen a la PPP, lo cual puede llevarse a cabo a través de una sobreproducción de PPP de forma infrecuente, adquisición de una nueva PPP
Queda fuera del alcance de este capítulo llevar a cabo una descripción detallada de las beta-lactamasas, aunque consideramos pertinente introducir un breve comentario con el fin de comprender las limitaciones de los antibióticos beta-lactámicos. Un sistema de clasificación ha separado a las beta-lactamasas en 4 clases, A hasta la D. Las beta-lactamasas pertenecientes a la clase A más frecuentes son SHB1 y TM1. Unas penicilinas fabricadas por numerosos bacilos gram negativos, por ejemplo Escherichia, Klebsiella, y dotadas de actividad mínima frente a las cefalosporinas. Por desgracia, algunas mutaciones puntuales sencillas de algunos genes que codifican estas enzimas han creado beta-lactamasas con actividad frente a todas las penicilinas y las cefalosporinas. Estas enzimas reciben el nombre de beta-lactamasas de espectro extendido. Beta-lactamasas espectro. Resultan especialmente problemáticas debido a que son codificadas por plásmidos que pueden transferirse de un microorganismo a otro. Las beta-lactamasas incluidas en la clase B son metaloenzimas dependientes de zinc que poseen un amplio espectro de actividad frente a todos los fármacos beta-lactámicos, entre ellos los febamicidas y los carbapenémicos. Las beta-lactamasas de clase C se componen principalmente de cefalosporinos codificadas por el cromosoma bacteriano. Su expresión suele encontrarse reprimida, aunque esta situación puede modificarse como consecuencia de la exposición a ciertos antibióticos beta-lactámicos e inductores, o por mutaciones de los genes encargados de controlar la expresión de estas enzimas. La expresión de este grupo de beta-lactamasas resulta especialmente preocupante, ya que posee actividad frente a las más potentes cefalosporinas de espectro extendido. La clase D de beta-lactamasas engloba diversas penicilinasas fabricadas fundamentalmente por bacilos gram negativos. Este cuadro es el mecanismo básico de acción de los antibióticos. Y este cuadro, terminología: espectro antibacteriano, actividad bacteriostática, actividad bactericida, combinaciones antibióticas, sinergismo, antagonismo. Beta-lactamasa, que es una enzima que hidroliza el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos, inactivándolos. Las enzimas específicas para penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos son las penicilinasas, cefalospirinasas, carbapenemasas, metalobeta-lactamasa, respectivamente.